Entonces voy a presentar de manera resumida como los datos más relevantes de su historia clínica, y es decir que se trata de una mujer de 52 años, que su motivo de consulta fue llevo 3 días con fiebre, y era un cuadro febril que se presentaba principalmente en las noches de manera recurrente y que no cedía con el manejo asintomático que ella se daba, que era con acetaminofén. Digamos que en la revisión por sistemas, pues no encontraron algún otro hallazgo positivo que hablara del compromiso de algún otro síntoma, entonces dejaron el anamnesis de esta forma. Como hallazgos de antecedentes importantes, pues encontraron que era una paciente ingeniera que había en el pasado tenido 2 trasplantes renales, que el primero fue en 1989 y el segundo en el 2005, que posterior a esto había presentado infecciones oportunistas, dichas infecciones como una tosoplasmosis cerebral, había tenido un tromboembolismo pulmonar y había tenido varios episodios de infección por citomegalovirus, que actualmente se encontraba en manejo con everolimus cada 12 horas, levotiroxina, esomeprazol, prednisona 5 miligramos al día y como profilaxis valganciclovir 400 miligramos cada 12 horas y verapamilo 2 tabletas al día. Digamos que al examen físico no mencionan ningún hallazgo positivo al momento del ingreso y nos dejan los siguientes signos vitales. Es una paciente con una presión de 165/66, una frecuencia cardíaca de 99, una frecuencia respiratoria de 20, con una temperatura al momento del ingreso de 36. Digamos que el primer análisis que encontramos en la historia clínica lo hace el emergenciólogo de turno, que determina que esto es una paciente que lleva 3 días de fiebre y que esa fiebre sube hasta 39,2 y que no le encontró un foco al examen físico y que por lo tanto, debido a su inmunosupresión por los antecedentes que tiene, requiere de búsqueda más activa de foco y además le solicita interconsultas a nefrología, a infectología, a medicina interna y a neumología. La respuesta de la interconsulta de nefrología el mismo día nos amplía más, nos dice que es una paciente efectivamente con 2 trasplantes renales, que tiene un citomegalovirus, que estuvo hospitalizada en el mes inmediatamente anterior y que por refractariedad al manejo con valganciclovir requirió 21 días de Foscarnet, que fue dada de alta con 655 copias y que posterior a este empieza a presentar fiebre cuando ya se encuentra en su casa, que en el momento la encuentran estable, que se trata de fiebre en el paciente trasplantado y que por consiguiente hacen una búsqueda activa del foco, solicitando urocultivos, hemocultivos, uroanálisis y le solicitan concepto a infectología. Ese mismo día, infectología valora a la paciente, constata realmente que la paciente sí tuvo una hospitalización previa que requirió Foscarnet y que la paciente ingresa nuevamente solamente presentando un cuadro febril muy parecido a lo que había presentado la vez anterior y que esta vez se va a solicitar una nueva carga viral y que de acuerdo a los hallazgos se determinará cuál es la conducta a seguir. El día 10, pues se encuentra el resultado de la carga viral. Efectivamente, la paciente, la carga viral aumentó a 2100 copias más o menos. Se determina que se va a empezar el manejo con valganciclovir y que se va a tomar una nueva carga viral a los 7 días. Y que la paciente tenía un TACAR que no descartaba cambios inflamatorios asociados a la infección por citomegalovirus en ese pulmón. Entonces, de esta forma, pues se decide empezar el manejo dirigido hacia la patología de la paciente. Resulta que en las horas de la tarde, la paciente en ese momento de la valoración se encontraba tranquila, pero en el servicio de urgencias realizan un llamado porque la paciente, posterior a una fibrobroncoscopia, presenta taquicardia, fiebre e hipoxemia severa, la cual requiere ventilación mecánica no invasiva. Durante la fibrobroncoscopia, pues le habían tomado unos exámenes, el galactomannan, tintachina, que habían salido negativos,
no había presencia de bacterias en el GRAN y tenía un panel de neumonía con un rinovirus que se detectó. Digamos que en ese momento tenía altos consumos de oxígeno con una FiO2 al 80%, con una PO2 de 86, por lo cual, por esta hipoxemia aguda, sumado a los hallazgos que teníamos en el TACAR, que eran unos hallazgos ya de larga data, pues consideramos que probablemente este paciente estaba cursando con una infección por neumocistis giroesis y se le empezó manejo con dexametasona y trimetoprim sulfa. Al día siguiente, pues la paciente se encontraba en la unidad renal, la paciente presenta una mejoría dramática, casi que al día siguiente solo tenía una canulita de oxígeno, se continuó su manejo para el citomegalovirus y se le retira el manejo para neumocistis giroesis, ya que se obtienen todos los resultados de la fibrobroncoscopia y estos dan negativos para este tipo de hongos. Digamos que finalmente la paciente se queda hospitalizada recibiendo el valganciclovir, se le toma la carga viral a los 7 días posterior al inicio de la terapia. En este momento la paciente es indetectable, tenía una carga viral menor a 250 copias. Perdón, Jason, doctor, el doctor Freddy Guevara está levantando la mano. Adelante, doctor. Profe, tiene el micrófono bloqueado. Sí, qué pena. Es que voy aquí caminando con los audífonos. No, una cosa importante para aclarar. Cuando este paciente hace la dificultad respiratoria en urgencias, nuestra probabilidad de neumocistosis es muy baja, pero cursó con una hipoxemia aguda que no tenemos una causa establecida y el FILM-Array, como ustedes saben, no detecta neumocistis. Entonces, ante este cuadro clínico dijimos, en beneficio de la paciente, démosle la oportunidad de tratarla con trimetoprim sulfa, que puede ser una posibilidad. Pero sí es aclarar que es muy baja la probabilidad y que digamos que en el enfoque inicial de urgencias uno no pensaría en neumocistosis. No era el cuadro clínico, no era, como lo va a comentar ahorita Jason, no era el tiempo post-trasplante, no es la evolución esperada. Entonces digamos que no puede quedar como que entonces le ponemos trimetoprim pensando en esto. Y realmente la probabilidad fue muy baja, tanto que dijimos, tan pronto tengamos estudios negativos lo quitamos, y por eso es que a las 24 horas con patología que nos descarta el neumocitis lo quitamos. Pero era por hacer algo, porque es que la paciente no sabía muy bien qué había hecho. Creo que un poco aquí lo que queda es la paciente después de la fibro, probablemente con la instilación de líquido y todo lo demás, hace una falla ventilatoria y fue la que la llevó a la UCI, porque pues uno no recupera en menos de 24 horas una falla ventilatoria hipoxémica de esas características. Gracias, profe. Bueno, entonces ya a los 7 días la paciente pues se encuentra indetectable, se le da pues salida para que complete el manejo en su casa hasta los 21 días y egresa de manera satisfactoria. En resumen, pues para como englobar todo lo que hemos hablado, se trata de una paciente femenina con un trasplante mayor a 6 meses o a 1 año, el trasplante ya fue en el 2015, inmunosuprimida con everolimus, con múltiples patologías relacionadas con microorganismos. Recordemos que tuvo una tosoplasmosis cerebral que le dejó unas secuelas motoras. La paciente tiene una hemiplegia derecha y que habitualmente cuando presenta procesos infecciosos tiene evoluciones tórpidas. Partiendo de este hecho y tratando de llevarnos al ejercicio, tratar de enfocar a una paciente con un trasplante y que se presenta con fiebre en nuestro servicio de urgencias, pues lo que nosotros, los emergenciólogos, lo que primero que hacemos es tratar de clasificar a esta paciente y tratar de clasificarla de acuerdo a nuestras escalas de riesgo que utilizamos en el triaje. Aquí traigo, digamos que las 3 escalas más grandes y más validadas en el mundo, que las que más han incluido pacientes para sus validaciones, que es el NIUS, el MUTS y el NIUS 2, y digamos que estos pacientes en las 3 escalas de riesgo nos da un bajo riesgo. Pero si tenemos en cuenta las características de los pacientes incluidos en la promulgación de estas escalas y en las validaciones, habitualmente el paciente inmunosuprimido queda excluido. De tal manera que la invitación y digamos que el conducto lógico es que un paciente que esté inmunosuprimido por cualquier causa y que así tenga un único síntoma tan ominoso como es la fiebre, probablemente no podamos hacer uso de estas escalas
porque vamos a infravalorar el verdadero riesgo al cual nos enfrentamos y no podremos seguir las recomendaciones que nos dan estas escalas, por ejemplo, de valorar al paciente cada 4 a 6 horas, lo cual no es adecuado por la gravedad de las patologías que podría presentar este paciente. De tal manera que, digamos que esto es uno de los pacientes que se nos sale de estas escalas que tratamos de estratificar para llevar a un mismo lenguaje, sino de hablar de diferentes cosas. Partiendo de eso, pues nuestra paciente nos consultó por un síntoma claro, y ese síntoma claro es fiebre. Y digamos que era una fiebre que nosotros teníamos que tratar de encasillar y de definir. Y ahí partimos con diferentes choques en la literatura revisada, porque si podemos ver, hay definición para una fiebre de origen desconocido clásica, una fiebre de origen desconocido nosocomial en pacientes neutropénicos, en pacientes asociados a HIV, pero una fiebre de origen desconocido asociada al paciente con trasplante, todavía ese concepto no tiene la suficiente difusión. Digamos que este concepto que trae aquí es del doctor Fishman, que es una persona que tiene una gran cantidad de publicaciones en pacientes con infecciones y trasplantes. Y él nos dice, bueno, vamos a decir que una fiebre de origen desconocido en un paciente trasplantado es aquel paciente que tiene fiebre y que nos visita de tres maneras consecutivas ambulatorias, o un paciente hospitalizado que tiene 3 días de evolución con fiebre y que, a pesar de yo haber utilizado las pruebas imagenológicas y microbiológicas, no he encontrado la causa de esa fiebre. Y que además debemos bajar el umbral y decir que fiebre en el paciente trasplantado es temperatura oral por encima de 37,8. Entonces, y que esta toma debe ser al menos 2 veces en 24 horas. Entonces vemos que en este paciente trasplantado, por sus características, por los medicamentos que consume, por los cambios que han tenido, entonces hace que tendremos que bajar incluso el umbral de temperatura para poder diagnosticar. Pero, ¿por qué es importante hablar de este tema de nosotros en el servicio de urgencias? Y es porque la tendencia mundial es a que los pacientes con trasplantes cada vez van a ser más. Digamos que la epidemiología de Estados Unidos habla que en el año alrededor de 90,000 pacientes son trasplantados y que en lista de trasplantes quedan alrededor de 75,000 pacientes, que el principal trasplante que se hace es el trasplante de riñón, y que esos pacientes trasplantados de riñón, 45 por cada 100 pacientes años, van a presentar en el primer año alguna infección que los va a obligar a consultar, y que el 25% de esos episodios febriles nos vamos a quedar sin causa. Pero ustedes dirían, bueno, eso probablemente sea un problema de los centros de acopio de pacientes que hacen trasplante. Y evidentemente, pues hay evidencia que demuestra que no. Este es un estudio que es directamente en el servicio de urgencias y la afluencia de pacientes trasplantados. Ese estudio es en España. Ellos dicen que en su población hay alrededor de 500 pacientes con trasplante renal. Y ellos lo primero que encuentran es que aproximadamente el 50% de esos pacientes renales fue al menos una vez al año al servicio de urgencias. Y eso, el principal motivo de consulta de esos pacientes fue fiebre. Pero mucho más llamativo para nosotros es que de ese 50% que fue, el 51% de esos pacientes fue en promedio 28 veces en un año, es decir, más de 2 veces por mes. Entonces ese es un paciente que se nos vuelve un consultador recurrente y que debemos tener las herramientas suficientes para poder abordar a este paciente desde todo punto de vista. Ellos en su serie encontraron que su primer motivo de consulta era fiebre y que la primera causa de esa fiebre era infecciosa, pero también habían compromisos osteomusculares, digestivos, relacionados con dispositivos cardiovasculares, urológicos y oftalmológicos. Y que la principal causa de consulta era las infecciones de vías urinarias. De esa manera, pues, es un paciente frecuente, es un paciente reconsultante y es un paciente retador. Es un paciente en el cual tenemos que tener muchos diagnósticos diferenciales en la cabeza con el simple motivo de consulta fiebre, y que habitualmente son diagnósticos graves. Voy a partir de esta imagen
porque si uno mira esa imagen dice, pues ahí está gran parte de los microorganismos que yo puedo conocer y dominar, y usted me está diciendo que un paciente trasplantado infectado los puede presentar, sí, pero ya vamos a tratar de desglosar y vamos a tratar de mirar esos tiempos que son tan valiosos y cómo es esa línea del tiempo que debemos tratar de establecer en ese paciente trasplantado para poder llegar a un diagnóstico. La literatura nos dice, los médicos de urgencias que se presenten, que consulten pacientes trasplantados, deben basarse en 4 principios básicos. El primer principio básico, tenga en cuenta que las presentaciones clínicas de estos pacientes son atípicos y los hallazgos de infección también. O sea, usted tiene que pensar en cosas raras. Debe tratar de establecer con la mayor claridad posible el cronograma del trasplante desde el momento en que el paciente se hizo candidato, cuándo lo trasplantaron y cuánto tiempo ha pasado, porque eso le ayudará a determinar y a guiar los posibles agentes etiológicos infecciosos que usted va a encontrar. Hay que tener en cuenta que aunque las infecciones son comunes, de gran importancia y de gran alcance, también hay que tener diagnósticos diferenciales no infecciosos, por ejemplo, los rechazos en estos pacientes. Y debe tener la suficiente sensibilidad para detectar una infección crítica, empezar una terapia antimicrobiana y una reanimación oportuna, porque esto va a impactar de manera directa en el pronóstico de ese paciente. De tal forma que nosotros nos basamos en que vamos a empezar un viaje recorriendo estos 4 principios y vamos a ir ahondando y vamos a ir tratando de esclarecer las dificultades con estos pacientes trasplantados. Pues uno diría, pues, de acuerdo al foco que yo me encuentre y en el paciente que yo me enfrente y los síntomas que él me refiera, pues yo voy a tener una batería de exámenes, que es la forma como nosotros tratamos de protocolizar las atenciones en los servicios de urgencia. Es decir, si mi paciente tiene, digamos, unos síntomas urinarios, pues yo voy a pedir un uroanálisis, un urocultivo, si mi paciente tiene síntomas respiratorios, voy a pedir una radiografía de tórax o una tomografía, si mi paciente tiene diarrea, pues digamos que mi paciente va a tener probablemente una indicación de que yo le tome un panel gastrointestinal, que yo tome un coprológico y que mire si esa diarrea es inflamatoria o no. Si mi paciente tiene síntomas asociados con el sistema nervioso central, pues voy a tomar una tomografía, pero digamos que yo no tengo ninguna sospecha diagnóstica, entonces tengo que pedir uroanálisis, urocultivo, radiografía de tórax, cultivos sanguíneos, niveles de lactato, hemogramas. Entonces digamos que uno ve esta manera protocolizada y uno dice, bueno, yo me guío con esto y probablemente llega el diagnóstico. Pero resulta que no, resulta que ya conocemos que ese paciente trasplantado en urgencia tiene una gran cantidad de problemas que llegan con él. El primer y gran problema es, el paciente va a tener una disminución de los síntomas porque su respuesta inflamatoria ante esos síntomas van a ser menores. Entonces es un paciente que no nos va a hablar de una clínica florida. Pero además, nuestros servicios de urgencias todos no cuentan con la capacidad de realizar todas las pruebas serológicas que mi paciente necesita. Tercero, los pacientes con trasplante renal tienen alteraciones anatómicas que les nacen o que se les crean después del trasplante. Es decir, por ejemplo, el paciente con trasplante renal, el riñón ya no se lo dejan retroperitoneal, sino que si es el primer trasplante, pues se lo ubican en la fosa ilíaca derecha. Si es el segundo trasplante, se lo ubican en la fosa ilíaca izquierda. Así que un paciente con fiebre, trasplante renal y un dolor en la fosa ilíaca derecha, probablemente nos esté hablando de un dolor del riñón y nos esté indicando más bien una pielonefritis antes que una apendicitis o una diverticulitis hacia la izquierda. Entonces, esas alteraciones anatómicas son muy relevantes a tenerlas en cuenta. Si yo voy a requerir una biopsia, habitualmente en el servicio de urgencias no voy a tener disponibilidad de esa biopsia. Los regímenes antibióticos que voy a utilizar son de amplio espectro, mucho más complejos y sobre todo teniendo en cuenta las interacciones medicamentosas que tiene este paciente con los inmunosupresores que trae de su casa, y mucho más peligroso si yo decido utilizar un antifúngico. Recuerden que los azoles suelen tener muchas interacciones medicamentosas porque disminuyen o aumentan el metabolismo de otros medicamentos. El incremento y la sospecha de que yo debo tener de que ese paciente tenga un germen con algún grado de resistencia, y la necesidad
de yo consultar al equipo quirúrgico que intervino ese paciente, pero que probablemente, si yo estoy en un sitio alejado, no voy a tener disponible 24 horas para que el cirujano que lo opero me diga, ah, de pronto ahí sí está el riñón, o me dé una información que me permita guiar. Entonces esto ya va haciendo que este paciente se vaya comportando con unas situaciones que son logísticas y que son unas situaciones que trae el mismo paciente y que yo debo tratar de afrontar para llegar a un proceso diagnóstico. Pero vamos a partir de esas causas de fiebre que yo debería tener en la cabeza de manera inmediata. Y lo que yo debo pensar primero es que mi paciente probablemente esté haciendo un rechazo. Y ese rechazo, de acuerdo al tiempo de evolución, pues yo voy a tratar de clasificarlo en hiperagudo, probablemente ese no me toque, probablemente el paciente todavía está en la unidad de cuidado intensivo, en agudo, que es los primeros 6 meses y que es un rechazo mediado por linfocitos, y en crónico. Como ya lo mencioné, la dificultad de esto siempre va a ser la manera de diagnosticarlo. Y de acuerdo al órgano trasplantado, pues yo voy a tener paraclínicos que me indiquen y manifestaciones clínicas que me indiquen un probable rechazo, pero que no son fáciles de distinguir de un proceso infeccioso. Digamos que los pacientes con trasplante renal, cuando presentan rechazo, pues son pacientes que van a tener fiebres, escalofríos, van a tener disminución del gasto urinario, van a tener anormalidades electrolíticas, elevación de la creatinina. Probablemente yo tenga que pedir un Doppler de ese órgano trasplantado y mirar cómo está la circulación, y de esta forma llenarme de argumentos para decir mi sospecha diagnóstica es un rechazo renal y solicitar una biopsia. De igual forma, el paciente con trasplante hepático es un paciente que también tiene fiebre y tiene anormalidades en las pruebas de función hepática. Vale la pena decir que también son relacionadas con procesos infecciosos y que yo tendré que dilucidar y descartar los procesos infecciosos para poder solicitar una biopsia. Y en los pacientes de trasplante cardíaco y de trasplante de pulmón, el mensaje más grande que quiero dejar hoy es que estos pacientes son severamente inmunosuprimidos. La intensidad de la inmunosupresión en un trasplante cardíaco y en un trasplante de pulmón es muy alta para evitar que el paciente presente un rechazo. Entonces, así el paciente tenga anormalidades o cambios en el electrocardiograma, anormalidades o cambios en la radiografía de tórax, mi primera impresión debe ser o que el paciente esté presentando un evento adverso relacionado con la medicación o que el paciente tenga una infección. Lo más común no es un rechazo, a pesar de que los trasplantes cardíacos y pulmonares tienen una tasa de rechazo entre el 20 y el 30%, comparado con los trasplantes renales que solo llegan hasta el 17%. Entonces, aquí es donde la situación se vuelve un poco más retadora. Y como ya lo he mencionado muchas veces, pues este paciente habitualmente tiene un manejo que lo tiene desde su casa. Puede tener ciclosporinas, puede tener tacrolimus, puede tener aciatropina, y dependiendo el medicamento que use, va a tener un blanco molecular y un blanco celular para disminuir esa respuesta, pero esos medicamentos a su vez, la mayoría son nefrotóxicos o interfieren en el metabolismo de otros medicamentos. Y no solamente eso, no solamente el daño que puedan ocasionar en otros órganos. Resulta que estas mismas inmunosupresiones nos van a predisponer, dependiendo cuál sea, a otros procesos infecciosos. Por ejemplo, si tengo una inmunosupresión que disminuya la actividad y la cantidad de los linfocitos T, pues voy a tener una activación de los virus latentes. Si es con los linfocitos B, voy a tener riesgo de presentar una bacteriemia por encapsulados. Si mi paciente tuvo plasmaféresis, también por encapsulados. Si mi paciente consume micofenolato, que también es muy común, también tengo riesgo de bacteriemias, tengo riesgo de un citomegalovirus tardío. Si mi paciente consume inhibidores de la calcineurina, en nuestro caso, tiene una probabilidad de que aumente la replicación de los herpes virus. Entonces, miremos que aquí tenemos dos situaciones. Un paciente que necesito mantener inmunosuprimido para proteger un órgano bien valioso y que probablemente la protección de ese órgano bien valioso me esté generando que se aumente la replicación de un virus que probablemente también le haga daño y condicione su vida. De esta forma, pues, quería llevarlos a este punto, y es que definitivamente el
paciente trasplantado tiene muchas agresiones contra el microbioma normal. Y ese microbioma normal, su cambio, ir a una disbiosis, como se llama, genera alteraciones en el sistema inmune, y esas alteraciones en el sistema inmune terminan reflejándose en un patrón de inflamación completa que hace que estos pacientes se nos mantengan en este círculo vicioso, ¿eh? Infección, inflamación y trasplante. Entonces partimos de un pretrasplante por una disfunción orgánica. O sea, yo no cambio un órgano que está bien, ese paciente ya tiene problemas, pero ya cuando yo llevo a ese paciente a cirugía, también le voy a generar una agresión digamos que a su entorno, una agresión a las barreras de protección natural como las mucosas, porque voy a abrir para sacar el órgano, dependiendo qué técnica quirúrgica utilice, qué tejidos voy a lesionar, los tejidos que dejo denervados porque la técnica quirúrgica me lo indica, y en un periodo post-trasplante donde este paciente, yo tengo que tratar de llevarlo a la mayor inmunosupresión, pero dejar que ese paciente logre ser funcional, porque yo lo trasplanté para que el paciente siguiera con su vida. De esta forma yo llego al punto donde me lleva a hablar del estado neto de inmunosupresión. Y el estado neto de inmunosupresión, en pocas palabras, son las condiciones de los pacientes trasplantados que los hacen más propensos a sufrir infecciones. Y digamos que empezamos con terapia inmunosupresora, todos tienen. Probablemente la gran mayoría haya tenido un tratamiento antibiótico previo al trasplante. La integridad de las barreras mucocutáneas no va a estar. Son probablemente pacientes que tienen catéteres intravenosos, que tienen catéteres centrales, que tienen catéteres urinarios, pacientes con neutropenia o linfopenia, que es un objetivo de la terapia, pacientes probablemente con inmunosuficiencias de base, pacientes malnutridos o pacientes con algún otro tipo de infección debilitante que haga que este paciente llegue a estas condiciones de riesgo. De tal manera que lo que ha hecho la ciencia es inventarse formas para que ese paciente haya un screening del donador, haya un screening del paciente que recibe, y de esa forma yo evalúo unos riesgos que van a ser inherentes a ese paciente. Y en esa mayor o menor medida, pues voy a tener diferentes herramientas. Digamos que vamos a partir a hablar de la línea del tiempo que les dije que era un objetivo básico que tenía que tener todo paciente. Les voy a presentar diversas líneas del tiempo de diversos autores. Hay cambios sutiles que les iré mencionando. ¿Qué es una línea del tiempo? Es los hallazgos infecciosos que yo voy a tener con ese paciente de acuerdo al momento cero. El momento cero es el día que lo trasplanté. Entonces, la fase 1 va del día del trasplante hasta las 4 semanas. En ese momento yo espero que el paciente tenga infección por microorganismos oportunistas que haya pescado en el momento quirúrgico o que le haya sucedido en el hospital. La fase 2 va entre el mes 1 y el mes 12 en algunos trasplantes, en el mes 6 en otros, y la fase 3 o la fase tardía a partir del mes 6 o a partir del mes 12. Como pueden ver en la imagen, esto varía los microorganismos que se ven involucrados en los procesos infecciosos de acuerdo al momento del trasplante que el paciente consulte. Y aumenta la morbilidad en estos pacientes el hecho de utilizar mayor tecnología, por ejemplo, la terapia ECMO, por ejemplo, utilizar hemodiálisis, aumenta la probabilidad de que hayan otros microorganismos, llámese hongos o llámese bacterias multiresistentes, que hagan que este paciente tenga un mayor riesgo de infección temprana. De esa forma, pues, hablando de una infección temprana por la ruptura de las barreras naturales o relacionadas con el momento quirúrgico, básicamente el paciente que más riesgo tiene es el paciente mayor, malnutrido, que tenga diabetes, que haya tenido un compromiso inmune previo al trasplante y que tenga alguna otra disfunción orgánica. Eso hace que este paciente sea altamente probable de infectarse. Entonces, estos son los pacientes que se nos infectan de manera temprana y que habitualmente esa infección es menor a un mes. Digamos que los factores de riesgo antes del trasplante son enfermedades severamente discapacitantes y cirugías previas al trasplante que no hayan tenido que ver. Y con relación al donante, pues un donante que sea una cirugía de emergencia y que digamos que esté cursando con una bacteremia, que sea un paciente
que sea positivo para anticuerpos con citomegalovirus y el receptor no. Y durante o después del trasplante, pues las complicaciones quirúrgicas propias, que el paciente tenga una fuga, que el paciente, digamos que la sutura se le soltó, que el paciente tenga complicaciones relacionadas con el momento postoperatorio. De esta forma les muestro que hay unas complicaciones de infecciones tempranas menores de un mes relacionadas más con el momento hospitalario y que nuestra paciente pues ya salió de ese grupo de riesgo. Esta segunda línea se las muestro porque esta línea nos pone a los pacientes en las situaciones de vida normal. Y es decir, un paciente 2 meses posterior a un trasplante pues ya está haciendo una vida comunitaria. Y básicamente lo que nos dice esta línea del tiempo es pues ese paciente va a tener las infecciones propias de su comunidad, neumonía, infecciones urinarias, pero además va a presentar infecciones por virus latentes e infecciones oportunistas. Vale la pena notar que entre el mes 1 y el mes 12 es el mayor riesgo de infecciones oportunistas porque es ahí donde yo más duro hago la inmunosupresión. Entonces podemos ver aquí que todo lo que tenga que ver con infecciones oportunistas van a aparecer entre el mes 1 y el mes 12. Pero a partir del mes 12 ya no se me aparecen tanto las oportunistas, sino los hongos y los virus latentes y las infecciones asociadas a la comunidad. En el caso específico del riñón, ese tiempo se me reduce a 6 meses. Las grandes explicaciones que encontré y es que la mayoría de los pacientes consumen las profilaxis en los trasplantes renales hasta los 6 meses, porque habitualmente estos pacientes requieren de menor intensidad en la inmunosupresión para poder tolerar, digamos que el trasplante. Entonces, la etapa tardía o que se considera que el paciente con trasplante renal puede adquirir una infección comunitaria o una reactivación de los virus latentes o una infección por hongo es a partir de 6 meses. Aquí nos bajamos un poco, entonces de esta manera pues ubicamos nuestros pacientes inmediatamente en este grupo de pacientes. Pues nuestro paciente cursó con una fiebre y esa fiebre se acompañó de unos síntomas respiratorios. Y digamos que se le hizo imágenes en búsqueda de hallazgos que nos permitieran esclarecer si esa paciente pues en ese momento se presentaba con una neumonía. Como pudieron ver, pues esa paciente tenía unos infiltrados difusos intersticiales, pero esos infiltrados la paciente los tenía hace mucho tiempo. Revisando las imágenes previas, pues no era un hallazgo nuevo que la paciente tuviera, o sea que a pesar de que eso podría apoyar en el imaginario de nosotros que la paciente tuviera una neumocistis o que tuviera cambios en el pulmón asociados a estos megalovirus, era una condición que la paciente tenía hace muchos años y que probablemente esté más asociado al citomegalovirus que haya venido presentando previamente. Entonces, digamos que entrando en ese punto, sí tuvimos hallazgos positivos, pero no eran hallazgos positivos crónicos. Vimos que durante la evolución, pues se hizo necesario que la paciente presente una falla ventilatoria que probablemente esté muy asociada más al uso de una nasofibrobroncoscopia, que la paciente hizo un broncoespasmo severo posterior al examen y que no necesariamente se encontraba un microorganismo o un agente infectante, ya que obtuvimos todos los resultados con una probabilidad pretest baja, una mejoría casi que a las 12 horas, entonces esta paciente no cursó con nada de eso. Digamos que en el caso donde nosotros hubiéramos esperado una neumocistosis, pues esta sería como la placa y la TAC de tórax que esperaríamos encontrar en esa paciente, pero que definitivamente nunca la presentó. Como mencionamos eso de la neumocistosis en esta paciente, pues tenemos que tocar el tema y tratar de demostrar por qué no. Entonces, hay que partir del hecho de que si esta paciente tenía una sospecha clínica de neumocistis o si era una paciente con un inmunocompromiso. Esta paciente tenía un inmunocompromiso. Sumado a el dato del citomegalovirus, que de una vez les adelanto, el citomegalovirus invade los monocitos y aumenta la probabilidad de que el paciente tenga una neumonía por neumocistis. Entonces, digamos que la paciente pues, se podría comportar como una paciente en riesgo de presentar una neumonía por neumocistis.
Tenía unos hallazgos radiológicos, no tenía una LDH elevada y presentó una hipoxia aguda. Fue de un momento a otro, salió el examen y la presentó. Le hicimos la broncoscopia, se le hizo broncoscopia con la broncoalveolar y se descartó de una vez el diagnóstico. Digamos que en ese orden de ideas, pues nuestra paciente, tan pronto se le descartó el diagnóstico, a las 24 horas, le retiramos pues todos el medicamento que habíamos empezado, que eran los esteroides con el trimestoprim-sulfa, y la paciente continuó su manejo normal sin presentar ninguna otra alteración. De esa manera, pues, quería mostrarles que las micosis invasivas, como les dije, hacen parte de ese espectro de microorganismos que hay que tener en cuenta cuando ya estamos ante un trasplante, un paciente con un trasplante tardío, y la técnica diagnóstica que utilizamos pues fue la apropiada y no fue necesario más allá de un solo día de manejo que ya nos salieron los resultados y ya pudimos tomar una decisión. En cuanto al otro lado de lo que la paciente sí presentaba, y es que la paciente tenía citomegalovirus, pero vamos a tratar de encasillar en cuál de estos síndromes del citomegalovirus la paciente presentaba. Entonces, el síndrome de citomegalovirus es fiebre mayor a 2 días, escalofríos, leucopenia, linfocitos atípicos mayor al 5%, trombocitopenia y elevación de las aminotransferas. La paciente tenía un síndrome por citomegalovirus ya que tenía fiebre mayor a 2 días y tenía una leucopenia. Entonces esta paciente de entrada la poníamos en ese momento. La paciente no tenía unos síntomas respiratorios muy floridos, no tenía una disnea, no tenía una hipoxemia posterior a este evento que les hemos contado. Digamos que la paciente en esta evolución no cursó con síntomas gastrointestinales que mostraran una enterocolitis o una colitis por citomegalovirus. No hizo una elevación de las transaminasas mayor a 2 veces su estado normal. Nunca se alteró su estado de conciencia, ni tuvo alteraciones visuales. Y digamos que sí tenía una viremia alterada, por eso también consideramos que la paciente tenía una enfermedad invasiva de citomegalovirus. En ese orden de ideas, pues nos encontramos ante una paciente que se nos va por el lado derecho del algoritmo, una paciente con efectos directos del virus de citomegalovirus, pero sin llevar a ninguno de los órganos a un estado final. También podríamos tener efectos celulares, que aquí es donde cobra mayor relevancia la infección por citomegalovirus, y es que el citomegalovirus no solamente ataca a los monocitos, sino que aumenta la probabilidad de rechazo de los órganos, aumenta la probabilidad de infección por Epstein-Barr y aumenta la probabilidad de infecciones oportunistas. Entonces, digamos que no es solamente que la paciente tenga síntomas, sino que si mi paciente tiene una carga viral alta, pues yo debería brindarle manejo para tratar de determinar con mayor acuciosidad y tratar de disminuir esto. Además, digamos que el citomegalovirus tiene la plausibilidad biológica de aumentar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Entonces, digamos que esta paciente tenía toda la indicación para un manejo contra el citomegalovirus. Como podemos ver en la historia clínica, pues esta paciente tenía una función renal deteriorada. Vale la pena recordar que los pacientes se les ajustan los medicamentos cuando tienen la función renal deteriorada para preservar el riñón, no para garantizar que las concentraciones del medicamento sean las adecuadas. Por eso esta paciente no se entra en un grupo de pacientes que, si bien no pudimos documentar que fuera resistente, si era refractaria, porque esta paciente normalmente tenemos que bajar las dosis del valganciclovir para poder proteger la función renal residual que ella tiene. Entonces esto hace que damos dosis subterapéuticas y hace que la paciente a lo largo del tiempo presente cargas virales positivas y presente sintomatología compatible con el citomegalovirus. A manera de información, la resistencia del citomegalovirus al valganciclovir se da por mutación en principalmente dos alelos, en el UL97 y UL56. ¿Qué pasa? El valganciclovir funciona como un profármaco.
El hecho de que esto funcione como un fármaco requiere que se fosforile para que se active y pueda atacar al virus. Cuando el virus hace estos cambios, pues modifica la enzima que fosforila el valganciclovir. Entonces el valganciclovir llega a las células y sencillamente no hace nada porque está modificado su mecanismo de acción. Digamos que esto se presenta en alrededor del 20% de los pacientes. La gran gravedad de esto es que cuando a los pacientes les pasa esto, nos quedamos con pocas herramientas diagnósticas. Entonces, cuando yo sospecho una resistencia al medicamento, cuando un paciente ya ha recibido valganciclovir durante más de 6 semanas o lleva un tratamiento intensivo por 2 semanas y el paciente persiste con cargas virales bastante positivas. Entonces, ya vimos que el paciente presentó varias veces aumento de la carga viral, lo que hacía altamente sospechoso que tuviera una resistencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos una resistencia? Pues hacemos una genotipificación del virus. ¿Y qué vamos a buscar? Las mutaciones principales que no dejan que se fosforile el medicamento, que principalmente hay mutaciones mayores en el VL97 y hay mutaciones menores. ¿Qué nos dicen ellos? Si las mutaciones son menores, pues usted podría continuar con valganciclovir, pero a dosis altas. Pero tengamos en cuenta que la función renal se nos va a deteriorar. Pero si definitivamente las mutaciones son mayores, usted lo que tiene que cambiar a ese paciente es a manejarlo con foscarnet. Y si el paciente no tiene ninguna mutación, probablemente lo que más comúnmente pasa es que usted le está dando dosis terapéuticas y por eso su paciente se comporta de esa manera. De esta forma, pues, les dejo a manera de conclusión. Estos pacientes son pacientes retadores, son pacientes difíciles, que requiere que actuemos de manera rápida, porque en ellos también tiempo es vida. Del abordaje inicial depende que no utilicemos antibióticos de manera indiscriminada ni herramientas diagnósticas indiscriminadas. Siempre, siempre, siempre que al servicio de urgencias llegue un paciente trasplantado con fiebre, debe tener una carga de citomegalovirus. No se piden anticuerpos. Posterior al trasplante no me sirve ni la IgG ni la IgM citomegalovirus. No sirve para tomar decisiones. Entonces no nos gastemos los recursos en eso. Lo que tenemos que tener es una carga citomegalovirus como probable causa de esa fiebre y no es un disparo de interconsultas como para tratar como de desencartarnos del paciente, sino tratar de hacerlo de la manera juiciosa y convocar a las especialidades que sean necesarias. Eso tenía para compartirles hoy. Quedo atento a preguntas. Ok, Jason, muchas gracias por la presentación. Ha hecho una presentación pues muy buena, muy completa, con un abordaje diagnóstico y hablando pues de la importancia que tienen este tipo de pacientes en la presencia en los servicios de urgencias, que aunque no es el paciente más frecuente, se nos pueden presentar y más dependiendo pues del centro donde estemos parados. Pues evidentemente estos son pacientes que van a llegar con mucho más frecuencia a centros de alta complejidad, así como la Santa Fe en Bogotá, o a la Valle de Lili, o en Banaco, o quizás de pronto acá en Manizales, en el CESO, en Santa Sofía, pero pues que se pueden presentar con cierta frecuencia y que debemos estar preparados para el abordaje inicial y el manejo interdisciplinario pues que se le da a este tipo de pacientes para que como en este caso pues demos pues como un buen resultado. Quisiera pues escuchar pues como al doctor Guevara las opiniones pues acerca del caso y las opiniones del resto de los residentes. Bueno, pues de acuerdo, yo creo que Jason ha hecho una muy buena revisión. De verdad que felicitaciones porque no es un caso fácil. Es un tema que es un reto grande porque usualmente es un reto en urgencias y lo que uno ve es que en los servicios de urgencias en general la gente le saca el cuerpo al paciente trasplantado por desconocimiento, por complejidad o por muchas razones de estas. Pero definitivamente alguien tiene que asumirlo y creo que el emergenciólogo líder del turno es quien tiene que hacer el abordaje inicial adecuado. Siempre nos quejamos, los que trabajamos en trasplantes, y es que cuando llegan no saben abordarlo, y es que el de urgencias no sabe trasplantes. Entonces creo que la dinámica es cambiar esto y cada vez entrenarnos más y hacer un buen abordaje. Yo estoy de acuerdo en que la mayoría de centros trasplantadores, los emergenciólogos de esos sitios saben hacerlo,
pero el que no esté allí también no está exento que le llegue un caso. A cualquier clínica puede llegar un paciente. Trasplantados renales cada vez hay más, por lo tanto pueden llegar allí y hay que saberlo hacer en las primeras horas. Es clave, si ya sabemos que el abordaje de la sepsis en un paciente es clave los primeros 20 minutos, la primera hora, pues en el trasplantado es aún más importante. No, creo que dos mensajes importantes. Uno, tengan en cuenta las interacciones medicamentosas. El error más frecuente que uno ve al inicio del manejo del paciente es la formulación de medicamentos sin tener en cuenta los inmunosupresores. Así como cuando un paciente con VIH uno no escribe esquema antirretroviral, sino que pregunta qué está tomando, aquí también en el esquema inmunosupresor hay que saber qué está tomando, porque muchas veces vemos que, por ejemplo, una neumonía cualquiera le colocaría ampisulfatán claritromicina, pero un paciente trasplantado usted no le puede poner claritromicina, no se puede, o sea, prohibido. O sea, si un mensaje yo puedo transmitir hoy es de esta reunión, ningún residente puede poner claritromicina o ningún macrólido en un paciente trasplantado. O sea, eso no puede pasar, porque la claritromicina, la azitromicina, hace interacción con tacrolimus, con micofenolato, con ciclosporina, eleva hasta 10 veces los niveles y el inicio de una o dos dosis de claritromicina puede ser causa de la pérdida del injerto renal. Entonces, 2 dosis de claritro pierde el riñón de una persona. O sea, eso es una cosa gravísima. Eso no puede pasar. Entonces, como para que quede de lo que no puede suceder. Y hay otros, fluconazol, azoles, hay medicamentos que prolongan el QT, que se potencian. Entonces, digamos que tengan muy en cuenta qué van a poner con respecto a esto. Hay bases de datos en Google. Usted busca drug interactions, y ahí busca y ya aparece. Usted mira y dice, no tiene ningún problema y lo coloca. Pero ese es un mensaje bien importante. Segundo mensaje es, cuando llega un paciente inmunosuprimido, VIH o trasplantado, busquen lo más común, no busquen lo más raro. Porque entonces uno parece, no, es que es el criptococo, que es que la histoplasmosis, que es que el coccidio. O sea, busquen el neumococo, busquen la E. coli, busquen los más común que el estafilococo, porque estos pacientes se infectan desde lo más común. Es como eso. Yo creo que al final tengo que decir que veo que pues el aprendizaje y la curva de entrenamiento de Jason ha sido bastante buena. Estoy seguro que hace un mes y medio, pues este reto de pacientes trasplantados no hubiera sido así, pero aquí pues vemos un montón, entonces se entrena uno sí o sí, le toca aprender porque todos los días tenemos muchos pacientes de estos. Y eso creo que es un valor agregado bien importante esta rotación. Así que pues felicitaciones y no sé si hay comentarios o preguntas. Gracias, profe.